Buenos días, este es el debate acerca de si se debe preservar la vida en cualquier situación. Empezaremos con los argumentos a favor de este tema. Yo quiero hablar acerca de los derechos humanos y el aborto. Los derechos humanos son inherentes a las personas sin importar la religión, etnia, color de piel, lugar de donde se encuentren, edad, lo que sea o cualquier otra situación. Aquí en lo de cualquier otra situación quiero hacer énfasis porque el hecho de que el feto que se encuentra en la panza apenas esté desarrollando ciertos sistemas no significa que ya se le desvalida como humano. También quiero hablar acerca de algo que defiende mucho las leyes a favor del aborto, que es que la madre decida por el hijo. Y aquí está pasando a segundo plano al feto, así haciendo que la descripción de los derechos son indivisibles, se quiten, ya que el indivisible quiere decir, en parte, que no hay un humano que tenga más derechos que otro. Listo. Eh, bueno, en algunos países el aborto no está considerado como un asesinato o como un crimen, pero sí es considerado un delito. Si nos ponemos a hablar un poquito más de esto, se le está privando de la vida a alguien que en un futuro tendrá derechos. Además, muchas personas no saben que la actividad refleja puede aparecer por primera vez en la sexta semana de gestación, cuando al tocar la piel peribucal se produce una flexión contralateral del cuello. Existen muchísimas alternativas para poder preservar la vida. La primera son estos grupos a los que se les dice sí a la vida. En su mayoría brindan apoyo en todas las situaciones. Y si por alguna razón no se llegan a encontrar este tipo de grupos, también está la opción de la adopción. La adopción pues es para las parejas que no pueden concebir hijos, ya sea por algo genético o para las parejas homosexuales. Bueno, con un argumento a favor de la vida, me gustaría decir que preservar la vida es lo más importante. Yéndonos por un lado religioso, sabemos que es un pecado matar. Un pecado capital nos dice no matarás. Entonces, si ese conjunto de células ya lo podemos llamar vida, entonces no podemos matarlo. Ahora, dejando de lado la religión, no, es un derecho de todos decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos decidir sobre el bebé. La madre puede decidir sobre su cuerpo, pero en el momento que que ya hay un feto dentro de ella, ese feto ya lo podemos considerar una persona. Entonces, nosotros no estamos en ningún derecho sobre decidir sobre esa persona. Agregando también que esta persona no tiene cómo defenderse, por lo que debemos dejar que crezca y decida sobre sí mismo. Ok, creo que los temas que mencionaron sirven para ejemplificar la idea que yo quiero defender, porque yo también soy pro vida. Entonces, bueno, creo que todos sabemos, o bueno, por lo menos podemos intuir que somos, al ser individuos y tener carácter, estamos sesgados y, y que hay un sinfín de cosas que influyen en nuestra ideología. Por ejemplo, la religión, hay más dogmas que influyen, agentes externos, etcétera. Entonces, creo que habiendo tantas cosas que influyen en nosotros, el hecho o el tener la idea de que la vida no es la opción eh, más válida en algún momento, creo que indudablemente está influida por el contexto, por la situación en que se encuentra. Por ejemplo, alguien que sufre de depresión está sumergido en el entorno que representa esa enfermedad. Por lo tanto, el hecho de que tenga la idea de suicidarse, por ejemplo, de quitarse la vida, pues es producto totalmente de la situación. Es decir, antes de estar en la enfermedad, por ejemplo, esa situación no pasaba por su cabeza probablemente o seguramente, porque depende totalmente de la situación en la que te encuentres. Entonces,
el buscar como alternativa a la muerte en cualquier circunstancia, creo yo, creo que no es válido, o creo que lo válido es buscar la vida siempre, porque la muerte es una alternativa a ver, la verdad es que me revolví mucho, pero voy a volver a estructurar mis ideas, perdón. Lo que quiero decir es que nos encontramos, el buscar la muerte es producto de un sesgo que tenemos, que a su vez es producto de la situación y de las circunstancias que influyen en nosotros. Por ejemplo, en el caso del aborto, el hecho de pensar que es mejor abortar porque el bebé seguramente no van a ser las circunstancias propicias para que tenga un desarrollo correcto o para que tenga una vida como socialmente o idealmente se espera, pues es un error porque realmente nosotros no tenemos la certeza de que eso va a ocurrir de esa manera, de que el bebé no va a tener una vida que se espera que tenga o que una vida idealizada. No sabemos si la va a tener, no sabemos si no la va a tener, entonces deberíamos optar siempre en este tipo de circunstancias donde tenemos esta dicotomía, deberíamos optar siempre por la opción moralmente correcta o éticamente correcta, que sería continuar con la vida, o que sería estar a favor de la vida, de que se dé la vida. En el caso de alguien que se quiere suicidar, por ejemplo, no podemos estar de acuerdo en que se quiera suicidar porque sabemos que está totalmente sesgado por la situación, por la enfermedad, porque es una enfermedad, por todo lo que pasa a su alrededor. Y aunque esta persona siente que posiblemente es la decisión correcta en el presente porque el futuro no se ve mejor o no parece ser muy optimista hacia el futuro, realmente no sabemos cómo será el ulterior para esta persona ni para el resto en cualquier otro tipo de circunstancias, y por ello creo que es súper importante darnos cuenta, como decía Kant, tener la buena voluntad de hacer las acciones en el presente que creemos que son las correctas moralmente, y no basarnos a la hora de tomar una decisión, no basarnos en las posibles conclusiones cuya certeza no tenemos de que puedan ocurrir. Bien, ahora pasando a los argumentos de la postura en contra, me gustaría empezar diciendo que un argumento que desvalida la idea de que siempre se debe preservar la vida es la eutanasia, ya que principalmente esta acción se le considera practicar a personas que están en una situación física muy grave, es decir, personas que están en un coma, en estado vegetal, que llevan en un tratamiento 25 años de su vida y no han podido solucionar ese problema. Y es en esos casos en los que considero que se debe practicar la eutanasia y terminar con la vida de la persona, no tanto por cuestiones sentimentales o decir de, no, hay que terminar con su vida para evitar que sufra. No, sino que esa persona consume recursos, consume un espacio en un hospital, consume una cama, consume oxígeno, y no hablo del oxígeno que hay en el planeta, sino que por lo general también a esas personas se les pone una sonda para introducirles alimento y oxígeno. También consume atención de los doctores, atención y recursos que pudieran ser destinados para otra persona, ya que igual pudieran decir que una persona que está en esa situación puede no tener conciencia. Y con esto me refiero a que puede estar en un estado mental o físico, el cual no le permite razonar, ya que, como mencioné, puede que esté en un estado vegetal o en coma, y en esos casos la persona no tiene una conciencia. Y es cierto que no se puede simplemente tomar una decisión y poner esas palabras en la boca de alguien, considerando que es una decisión muy, muy alta, muy grave. Pero, como mencioné, esos recursos al fin y al cabo se están gastando. Y hay otras personas con un futuro más prometedor, una vida más próspera, que los pudieran utilizar. Ya que, como dije, estas personas son personas que han estado en un tratamiento o en constante revisión durante muchísimos años.
Y es la principal razón por la cual considero que no siempre se debe preservar la vida, sino que hay situaciones específicas en las cuales se debe optar por terminar por ello. Estás muteada. Rox, tu micrófono está apagado. Sí, perdón, perdón. Ya, ¿sí me escuchan? Sí. 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 Ok, gracias. Bueno, tomando el argumento de no preservar la vida en cualquier situación, quiero hablar de nuevo sobre lo que dijo Melissa, de que sí es cierto que no tenemos el derecho de escoger sobre la vida de los demás, pero al ser también, o sea, al estar en nuestro cuerpo, sí tenemos como la obligación de ser responsables en cuanto a lo que sabemos que, o sea, en qué contexto puede llegar a vivir. Poniendo un ejemplo, o sea, si sabemos que el bebé puede nacer con situaciones físicas o económicas o psicológicas, pues no favorables, a veces es mejor pues permitir tenerle un fin digno, más que dejarlo vivir pues a ver qué pasa, ¿no? Y esto, pues decir una frase como de la calidad a veces es mejor que la cantidad. Dejamos vivir a muchísimos bebés, a veces llegan a tener un presente y un futuro un poco, pues más bien muy malo. Entonces, en esas circunstancias, pues es preferible terminar desde el principio para no generar problema tras problema tras problema. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los animales. A veces en ciertas circunstancias llegan animales súper maltratados o en condiciones súper malas y que pueden terminar incluso en familias o en lugares donde los maltraten aún más. Entonces es preferible tener mejor calidad de vida pues a que viva toda la gente, pero en circunstancias pésimas, que a futuro pues generen una muerte incluso peor, ¿no? Y bueno, ese es mi argumento. Hola, buenas tardes. Bueno, mi argumento es sobre un tema bastante controversial, que es el tema de la pena de muerte. Mi postura está a favor, pero solamente en casos donde existan condiciones como específicas, y es ahí donde la vida no se debe de preservar ante delitos altamente graves y delitos que tengan conductas ya sea psicópatas o conductas que hagan un mal a la sociedad, específicamente que atenten contra la integridad humana y que alteren el orden social. Me gustaría basarme en un ejemplo muy famoso, que es el caso de Ted Bundy. Bueno, este personaje fue muy famoso por la cantidad de asesinatos que cometió, y lo que sucede con él es que él estuvo en prisión muchísimas veces, pero bastantes veces se escapó o lograba salir de alguna manera, pero volvía a cometer el patrón de asesinatos. Entonces, es bajo esas condiciones específicas donde ya sean asesinos seriales o gente que tenga esas conductas de repetir sus actos y no buscar como mejorar su conducta o dejar de hacerlo, es cuando la pena de muerte debería ser aplicada. Además, me gustaría mencionar que, pues, me quiero basar sobre la teoría revolucionista, donde dicen que una acción es proporcional a otra. En este caso, cuando alguien asesina a una persona, debería de merecer también ser asesinado, pero puede ser injusto, ya sea por cuestiones de defensa propia o otras cuestiones, pero en cambio cuando es un patrón que se repite seguido y seguido y seguido, sí debería ser así. Me gustaría hablar de otra cosa, que es la intimidación hacia la sociedad. Cuando se le castiga a una persona por un acto que hizo, pero un acto que fue de verdad grave, creo que este tipo de castigos deja
hace que la sociedad sea consciente de las consecuencias que puede tener tus actos. Y a su vez, también me gustaría mencionar el cómo tener tantos prisioneros en cárceles, pero prisioneros con cargos muy altos, puede ser un problema incluso para la sociedad, porque muchísimos recursos y muchísimos, pues, comida, gastos y demás, se van hacia ellos. Recursos que la misma sociedad paga con sus impuestos. Es por ello que este tipo de, digámoslo, hasta privilegios que se viven en las cárceles donde muchísima gente pasa hambruras en las calles, deberían de ser considerados y este dinero que se aporta hacia ellos o estas condiciones de ayuda deberían de ser apoyadas a gente que de verdad lo necesita. Entonces, bueno, para resumir mi argumento, sí estoy de acuerdo en que se aplique la pena de muerte, pero solamente para aquellos patrones que ya sean muy graves y donde no se ve, que sean ya sea evaluados por psicólogos, psiquiatras, abogados y demás, que esté bajo el correcto funcionamiento de la Constitución, donde se vea que ya no hay un cambio para esa persona y que no aportará nada a la sociedad. Y bueno, creo que es todo por mi parte. Gracias. Muy bien, ahora seguiremos con los contraargumentos, empezando por el equipo a favor. Mi contraargumento va contra la eutanasia. Yo pienso que es algo que no se debe de dar, porque el enfermo puede llegar a sentirse presionado por sus familiares o pues, la gente con la que rodea y pensar que está ocupando recursos. Eso lo obliga a sentirse presionado y decir, no, pues yo ya no quiero que estén ocupándose de mí, aunque él realmente quiera vivir, él va a decir que ya no quiere vivir solo para que sus familiares traten de quitarse una carga de encima. Yo quiero, perdón, no sé, es que no sé si habías terminado. Es que nada más quitar tu cara, entonces no sé si vas a seguir hablando o no. ¿Sí? ¿Ya? Es que yo también quiero contraargumentar a Balam, porque es precisamente el argumento que yo defendí al principio, que no tenemos, bueno, Balam dijo que una de las razones principales por las que la eutanasia debería ser válida es que se están utilizando recursos que se podrían utilizar, que se podrían destinar a una persona que posiblemente tenga un futuro prometedor, o al menos un futuro que se vea mejor que la persona que lo está utilizando en la situación donde una persona esté muy grave, pues. Y yo creo que, o sea, puede ser válido lo que dice Balam, porque si bien es cierto que quizá haya personas que no se encuentran tan graves y que podrían utilizar esos instrumentos o ese equipo que se está utilizando en una persona que posiblemente vaya a fallecer, de cualquier forma, insisto, y defendiendo aún mi argumento, no tenemos la certeza de que la persona que va a fallecer vaya a fallecer, y tampoco tenemos la certeza de que si esos instrumentos y ese equipo se utiliza para ayudar a otra persona, no tenemos la certeza de que esa otra persona va a salir bien librada. Entonces, lo que sí estaremos haciendo sería privar de la vida a una persona que no sabemos si realmente va a morir o no, eso no sabemos, para darle el equipo que está utilizando a otra persona, que tampoco sabemos si va a morir o no, y que no sabemos si realmente le va a ayudar el equipo que le estamos dando. Lo que sí vamos a saber es que hay una persona que murió porque decidimos que el equipo que estaba utilizando lo podría utilizar alguien más. Aunque tenga más posibilidades de salvarse, de cualquier forma, la certeza no la tenemos. Entonces, ese sería mi contraargumento contra ti, ¿vale? Yo quiero contraargumentar a Rox acerca del aborto. Pues ella estaba diciendo, bueno, lo que quiero decir es que normalmente cuando es una decisión de si morir, o sea, si de matar a alguien, por ejemplo en la eutanasia, no es como que sea permitido decidir morirse, o también en cualquier tipo de decisión, mayormente se hace como a partir de una edad donde alguien tenga un raciocinio. Entonces, ¿por qué alguien que no tiene la capacidad de defenderse se decide, o sea, no se le da ni el derecho
para poder llegar y no saber qué va a pasar en un futuro, pero al menos se debe dar la oportunidad de poder vivir. Yo, para contraargumentar a la pena de muerte, una tiene muchísimas razones, pero las principales son que es irreversible y se pueden cometer errores. La mayoría de las veces se utiliza como una herramienta política y es discriminatoria. Se dice que no se ve el cómo es la persona o cómo es todo lo demás, pero en realidad sí lo hace. Suelen emplearse en sistemas de justicia poco imparciales y no discuten, no, no disuade contra el crimen. Terminó. Bien, yo contraargumentando, me gustaría señalar en el tema también del contraaborto, del provida, que no se puede dar a luz si no se tienen los recursos. Entonces, si en lugar de destinar esos recursos, ese espacio, esa cama, esos doctores, para un paciente que está en situación terminal, sería mejor optarlo por pasar a una madre que está a punto de dar a luz y de esta manera dar traer una nueva vida con un futuro más amplio, ya que por lo general a las personas a las que se les da la eutanasia, o sea, se les considera realizar la eutanasia, como mencioné, son personas que tienen un estado de salud muy grave, que por lo general son personas con muerte vegetal, que solamente están ahí, solamente las alimentan para que sigan vivas, o están en coma esperando a que despierten en una semana, un año, 20 años, yo qué sé. Entonces pienso que es mejor darle la oportunidad a una vida nueva a simplemente esperar a si la persona se va a recuperar o no. Ya que esto de la eutanasia no es como que, tengo gripa, ya mejor mátenme. Entonces, no es como que un tema de primera opción, sino que se trata de trabajar, pero ya que la enfermedad o el trastorno, yo qué sé, ya va muy avanzado, es cuando se considera la eutanasia. Yo quiero contraargumentar a César, porque pues hablaba sobre como que no podemos saber qué qué va a pasar a futuro, etcétera. Pues es cierto, pero sin embargo, esa es como una idea más como romántica, por así decirla, porque pues es cuestiones como de, es que creemos que igual puede pasar algo diferente al futuro. Sin embargo, nosotros tenemos datos, tenemos información, cosas científicas y bueno, seamos realistas, o sea, es cuestión de ver las posibilidades y como digo anteriormente, es algo científico, es algo realista, algo que se estudió, no nada que por lo mismo se va a morir pronto y así, no, sino que pues tenemos datos que constan que probablemente esa persona vaya a morir pronto o está muy grave y pues es mejor usar esa información pues para, no sé, para otras enfermedades o ciertas, pues otras, bueno, siguiente, no sé quién más vaya a hablar. Bueno, yo también quiero contraargumentar unas cosas que dijo César y otras que dijeron en general. Principalmente quiero comentar que, bueno, esto del futuro, en realidad no podemos, sí es cierto que no podemos definir el futuro, no podemos saber cómo una persona se va a desarrollar en los próximos años. No obstante, en México es una realidad que muchísima gente ya tiene su futuro, entre comillas, definido debido a las precariedades sociales que existen. Entonces, esta posibilidad de que un niño nazca en condiciones de suma pobreza, donde su familia no lo puede mantener y demás, creo que es un acto inclusive peor que no tenerlo, porque el niño vendrá a este mundo a sufrir, a pasar hambre y a no tener condiciones de vida adecuadas para él. Es una realidad que la mitad de la población aquí en México es pobre
Y esta misma población es la que no puede, es la que se ve obligada a tener hijos. Es por ello que esto de que el aborto no sea legal y que la vida se preserve, entre comillas, es algo desigual entre clases. Aparte, también me gustaría contraargumentar que bueno, el feto aquí no es sí es un ser vivo como tal, pero no es un humano que cuente con derechos y con obligaciones, todavía no es un ciudadano como tal. Entonces, su gestación implica un cambio en todo el entorno, no solamente en él, radica también en la madre, en el padre y en todo en general, ya que este va a cambiar el contexto de todo, porque implica gastos, implica cuidados y demás. Entonces, eso de que la madre no pueda decir sobre él es una mentira porque también la va a afectar a ella directamente. Además de que el embrión, como comentaron anteriormente, carece de conciencia. Entonces, en este caso, la madre es la máxima responsable de su gestación. Creo que es todo por mi parte. Muy bien, ahora pasamos a las conclusiones generales de cada postura. Damos nosotros primero. Sí. Bueno, es que creo que la idea general de lo que defendimos nosotros es que, pues es que creo que voy a decir lo mismo que dije las otras 2 veces. O sea, creo que el hecho de que queramos pensar o ser optimistas y decir que, pues que hay personas que tienen mayor probabilidades, más probabilidades de tener una mejor vida y que eso es motivo suficiente como para despojar de su vida a otra persona. Creo que eso es un error completamente porque, insisto, no tenemos la seguridad de que así vaya a ser y al no tener la seguridad no podemos nosotros decidir que seguramente, o sea, no podemos nosotros, al no tener la seguridad, decidir con seguridad que una persona debe dejar de vivir porque quizá otra persona puede vivir mejor. Y creo que eso es en cualquier caso, incluso en el caso, bueno, es que estoy contraargumentando, perdón. Entonces, creo que a pesar de que es cierto que la madre también se va a ver afectada, creo que el hecho de que decidas por la vida, o sea, el hecho de que te priven de la vida, te has más afectado tú a que alguien que se va a ver afectado económicamente, por ejemplo. Creo que eso es un tema en el que tendríamos que profundizar mucho más para obtener conclusiones más claras. Pero bueno, creo que la conclusión general, al menos mi conclusión general de lo que defendimos nosotros, no sé si ahorita mis compañeros quieren agregar algo más, es que las circunstancias determinan, o mejor dicho, las circunstancias no pueden determinar lo que vendrá después, por lo tanto, tenemos que actuar con base en lo que tenemos ahora, en las posibilidades que existen ahora, y creo que siempre tenemos que actuar conforme a lo que está moralmente correcto, o éticamente correcto incluso, que creo que es preservar la vida en cualquier circunstancia, y independientemente si las circunstancias nos indican que posiblemente pueda estar mejor de otra forma, como no tenemos la certeza, deberíamos de buscar siempre preservar la vida. Listo. Bien, ahora de nuestro lado, quisiera decir que es cierto, no podemos decidir ante personas que no tienen conciencia, incluyendo a personas que están consideradas en la eutanasia, ya que es cierto, no solamente los bebés, o bueno, los fetos que están dentro de la madre, no pueden elegir, sino también algunas personas que están en esta situación. Sin embargo, aún así considero que no siempre se puede optar por la vida. Porque ¿de qué sirve tener a 1000 personas vivas si 1000 personas van a vivir en desgracia? Yo pienso que es mejor, pues tal vez tener como un control sobre eso y que se reduzca la población, pero de esta manera tener una mejor calidad de vida para todos. Ya que, retomando lo del aborto, si solamente diéramos a luz a todos los niños, pues eventualmente se agotarían los recursos y solamente tendríamos niños y a los pocos años morirían. Entonces,
creo que esa es nuestra conclusión. Se debe seguir decidiendo o viendo qué circunstancias favorecen para determinar si la vida de alguien debe de continuar o no.